Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Te ve y te toca. Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Bienvenidos y bienvenidas a Mario Fernando Piano, el programa de opinión más antiguo de la televisión colombiana. Por ahí 1000 entrevistas hemos hecho ya, y en esta nueva etapa, pues lo bueno es que estamos con ustedes todos los días en un canal distinto. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Estamos así en el canal 2, en el canal Claro, en el canal de la Universidad del Valle, en nuestro canal regional Telepacífico y también en el canal de Cali. Una entrevista casi que obligada, pero en el buen sentido de la palabra, es la que vamos a sostener en breves instantes con la secretaria de Salud del Departamento del Valle, que es la doctora María Cristina Lesmes, a quien saludamos muy cariñosamente. Doctora María Cristina, un gusto tenerla aquí en Mario Fernando Piano. Muchas gracias, una invitación muy grata. Cuando usted asume la Secretaría de Salud del departamento, ¿usted se imaginó, se le pasó por la mente el chicharrón que le iba a tocar manejar? No, eso no estaba en el escenario ni próximo ni futuro de nadie. Nadie imaginó, no, una cosa de estas no. Hacía 100 años había estado la pandemia de la gripe española y era un recuerdo. Habíamos tenido alguna aproximación a una pandemia con el cólera en el año 93. Habíamos vivido Zika y chikungunya entre el 15 y el 16, pero una cosa de esta dimensión no. ¿Qué profesión tiene usted? Yo soy médica. De la Universidad del Valle. De la Libre. Tengo una maestría en salud pública de la del Valle. Tengo una especialización en gerencia de salud del ICESI. Bueno, ¿y usted llega a la Secretaría de Salud en qué año? En el 2000, por segunda vez en Claro, la vida, en claro. el 2013. El 6 de mayo del 2013 regresé después de muchos años a la Secretaría. Estaba el doctor Weimar Delgado de gobernador y era el secretario de Salud Fernando Gutiérrez, y yo llegué a ocupar la subsecretaría de Salud Pública, que era un cargo nuevo. Bueno, entonces usted es designada por la gobernadora secretaria de Salud. El 1 de enero del año 2016, la doctora Dilia, y el 1 de enero del año 2020, la doctora Clara Luz. O sea que usted repite. Yo soy repitente. El ex caballero repite. Cuando usted, ¿cuál es el momento en que usted se da cuenta del lío tan horrible a nivel mundial que se viene con la salud de los seres humanos? La primera semana de enero. El fin de año ya estábamos viendo imágenes de China con tapabocas y había alguna noticia de que había una neumonía rara en China. Pero la primera semana de enero ya la Organización Mundial de la Salud empieza a hablar de una epidemia, de un virus respiratorio, y nosotros empezamos a recibir alertas del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud. El 20 de enero, un caleño que tiene comercio, que trabaja en el comercio, llegó de Wuhan. Había estado en Wuhan 3 y 4 de enero de paseo y llegó a Cali con una gripa fea y se presentó a una clínica y tuvimos la primera alerta de COVID en Colombia. ¿Murió? No, y no era COVID. Afortunadamente no era COVID, fue una falsa alarma que nos obligó a revisar nuestro plan de contingencia y a identificar una serie de debilidades que, si el señor hubiera tenido COVID, habíamos tenido el inicio de la pandemia sin control. Afortunadamente no era, y tuvimos nuestro primer caso el 6 de marzo, pero con él nosotros revisamos nuestro plan de contingencia, hicimos una simulación de diagnóstico de COVID, identificamos nuestras debilidades grandes y nos pudimos preparar. Y en ese instante a usted le dio miedo, le dio daño de estómago, le dio insomnio, le dio desespero, es decir, Dios mío, con lo que se vino a encontrar.
No, yo no, digamos que habíamos tenido dos fases preparatorias, habíamos tenido una pandemia, una epidemia de Zika, una epidemia de chikungunya dolorosísima, la de Zika, porque dejó una cantidad de niños con problemas, y habíamos vivido nuestro simulacro. Y teníamos la posibilidad de prepararnos, pues era enero, finales de enero, principios de febrero, estábamos empezando un gobierno, estábamos empezando un plan de desarrollo, pero teníamos la posibilidad de hacer cosas, de empezarnos a preparar. No conocíamos la dimensión de lo que teníamos, pero yo tengo un equipo de vigilancia epidemiológica que llevaba conmigo ya 6 años, con capacidad de respuesta, así que tuvimos la serenidad suficiente para prepararnos para lo que podría ser, sin tener todavía grandes dimensiones. Nosotros pudimos empezar a calcular lo que iba a suceder sobre marzo, cuando ya había suficiente información de Wuhan y ya la pandemia había pasado por Europa y estaba llegando a los Estados Unidos, y nosotros teníamos un espejo donde mirarnos 3 meses atrás. Y eso nos permitió prepararnos. No, yo no. Quizás la única época de la vida en que he tenido mucha alteración fue cuando el paro, 1 año después. Pero con la pandemia la atendimos con la serenidad que se requería, con un equipo formado para ello. El instituto y el ministerio con nosotros. ¿En algún momento usted sintió que esta pandemia se le estaba saliendo de las manos? No, tuvimos una sola noche dolorosa, una noche en que tuvimos 373 personas esperando una cama UCI. Esa fue una noche muy dura, muy difícil de manejar, porque eran demasiadas personas. Pero tengo la certeza, y cuando miro para atrás, de que el Valle del Cauca le respondió al Valle del Cauca. ¿Usted qué signo es? Leo. Ah, perdón. Sí, soy una leona despierta y dormida. ¿Cuántos muertos hubo en el Valle? Van 15.000, casi 15.100. En los últimos 3 semanas ha habido 65 muertos. Bueno, ya vamos a entrar en esa última parte de lo que usted está mencionando, pero yo le quiero preguntar, esos remedios paliativos, la famosa ivermectina, yo he sido, le quiero confesar, consumidor de ivermectina. Cuando me da así una gripa muy tenaz y me da ¿cómo se llama esa? La rinitis, ¡chum!, me aviento mi frasco de ivermectina. Yo escribí sobre el particular, ¿cómo le parece? Y en la W me volvieron flecos. Bueno, me trataron de volver flecos, me dio una entrevista de media hora diciendo pues que eso era una charlatanería, que eso era imposible. Yo saqué el testimonio del doctor Oscar Gutiérrez, el testimonio del exalcalde Rodrigo Guerrero y toda cosa, pero no. En Bogotá uno de esos sabios dijo que eso era malísimo, que eso era... Yo dije, pero ¿cómo va a ser malo si es lo que toman los niños y todo? Le hago esa pregunta puntual, la ivermectina, finalmente, ¿qué pasó? ¿Sirvió o no sirvió? No sirve nada. Para el COVID no sirve nada. Para el COVID sirve protegerse, y hoy sirve la vacuna. La ivermectina es un antiparasitario, no hace daño, se la puede tomar. Conozco personas que toman ivermectina hace mucho tiempo de la vida, se la toman semanalmente por un consejo de un médico neurólogo, pero no es un antiviral, y la COVID es un virus. Entonces no tenía por qué tener efectos ni el antiviral, ni el antibiótico, Tiene muy buen efecto guardar cama, tiene muy buen efecto tomar líquidos, tomar acetaminofén y sobre todo pues no exponer a los demás. Hay experiencias que nunca fueron contundentes. Lo que pasó en el hogar geriátrico nuestro. Yo le iba a preguntar precisamente por eso. Eso es una experiencia de diagnóstico temprano, de aislamiento oportuno, de manejo sintomático, del cuidado de esa población adulta, pero no hay en el mundo una demostración científica que sirviera. Se está trabajando hoy en antivirales, Pfizer tiene un antiviral y empieza a producir efectos. Pero no, definitivamente para el COVID no hay remedio. Si hubiese habido remedio, ¿por qué íbamos a tener 15.000 muertos? ¿Por qué aparece el COVID? El COVID aparece... ¿Aparece en un laboratorio? No, es probablemente la transmisión de un animal al humano por el consumo de bichos del monte vivos. Y se hace la transmisión del animal al hombre. No es la primera vez que ocurre. ¿Qué animal puede ser?
Dijeron que era un murciélago, pero pues no tenemos la certeza todavía. Falta por investigar. Hubo muchas teorías de destrucción del mundo y acusaron a los chinos de crear un bicho para matarnos. Yo creo que fue un accidente biológico, como han pasado muchos y como seguirán pasando. Estamos con la doctora María Cristina Lesmes aquí en Mario Fernando Piano y ya volvemos con ustedes. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Mario Fernando Piano, TV y te toca. Transcurrido todo este lapso, usted me dice que más se asustó, digamos, con lo del paro, más fue el impacto que con lo del COVID. ¿Por qué? Porque con el COVID nosotros teníamos la posibilidad de responder. Nosotros nos preparamos, hicimos un trabajo muy interesante de coordinación entre los públicos y los privados. Las grandes clínicas todas tuvieron la disposición de ayudar, pudimos abrir camas, cada vez que teníamos una urgencia lográbamos que Valle del Lille o Occidente o Versalles o nuestros hospitales nos abrieran una cama más, porque tuvimos el recurso para comprar las camas, los ventiladores, los monitores, las bombas de ¿De dónde salió infusión. la plata, doctora María Cristina? La gobernadora me consiguió 150.000 millones de pesos. Ella, pues estábamos empezando el gobierno, no había compromisos y ella tuvo que sacrificar su plan de desarrollo para conseguir los recursos. Le pudimos dar plata a los hospitales, compramos guantes, máscaras, tapabocas, ropa quirúrgica. Entonces teníamos forma de responder, había una emergencia sanitaria que nos permitía comprar. Hicimos unas primeras compras grandes, ese tal vez fue un momento para mí terriblemente doloroso, cuando compré las primeras 5.000 bolsas de muerto pensando que íbamos a tener 2.500 muertos, lo que efectivamente superamos con creces. Y el señor procurador, la señora procuradora, el señor fiscal y el contralor se pararon a decir que habíamos hecho una locura de grandes dimensiones gastándonos una plata cuando en ese instante había 200 muertos. Se necesitaban 2 bolsas de cadáver por muerto, pero tuvimos la plata. ¿Por qué 2 bolsas? Porque los cadáveres tenían que protegerse y necesitábamos que lo que exudan los cadáveres no saliera de la bolsa plástica. Entonces era una bolsa de una condición especial, con un cierre de un plástico muy fuerte, que había que comprarlas, y las compramos. Entonces no faltó un guante en un hospital, ningún médico se quedó sin una bata que ponerse. Logramos conseguir todo lo que se necesitaba. Entonces, bueno, yo me enseñó una amiga hace muchos años que cuando hay problemas, si hay plata no hay problemas, que si los problemas se pueden solucionar con dinero no hay problema. Y efectivamente teníamos dinero, la gobernadora hizo todos los esfuerzos posibles, el ministerio nos ayudó, el ministerio nos dio ventiladores, nos dio camas, nos dio lo que se necesitaba, y las clínicas y hospitales todos nos entregaron, las UCI las manejamos nosotros y nos lo permitieron. Es decir, las UCI fueron manejadas por ustedes en totalidad. Todas, las UCI, todas. ¿No? Hicimos lo que llamamos una bolsa solidaria. Sí. Entonces, las UCI de Valle del Lille, de todas partes las manejábamos nosotros, de forma además que no hubiera ninguna priorización por fuera de lo que la salud obligaba.
La cama era para el que lo necesitaba, no importaba en el lugar del departamento donde estuviera, los movíamos como fuera para que el que estaba en la peor condición llegara primero a la UCI. Compramos medicamentos, todo lo que se necesitó en esa época. Los guantes empezaron a escasear y una caja de guantes que costaba 7.000 pesos pasó a costar 70.000 pesos. Los hospitales no las podían comprar, nosotros los compramos. Entonces había dinero, había toda la disposición de todas las autoridades, el ministerio apoyándonos. Entonces había posibilidad de respuesta. Cuando empezaron a escasear los medicamentos los alcanzamos a comprar antes de, entonces había medicamentos, se los prestábamos, se los regalábamos, pero nadie se quedó sin un anestésico para poder intubarse. Entonces había forma de responder y cuando hay forma de responder, pues no había grandes preocupaciones. ¿Y qué pasó, digamos, con los municipios pequeños? Por ejemplo, les cito, por ejemplo, el Águila, les cito el Cairo, enseñamos a diagnosticar temprano. Nosotros... ¿Y usted dónde sacó personal para hacer todo eso? No, hicimos cualquier cantidad de locuras. Yo dividí la secretaría en dos, lo que seguía manejando su parte normal, las cosas, y un nuevo equipo que me manejaba COVID. Capacitamos a las auxiliares de todos los municipios para tomar la muestra. Compramos los escobillones, conseguimos los medios, les llevábamos eso y recogíamos las muestras. Había un carro de la secretaría que salía a Cartago y recogíamos las muestras de Ulloa, de Caicedonia y después parábamos en Zarzal y después los hospitales grandes me ayudaban, las traíamos al laboratorio. Al principio las teníamos que mandar al Instituto Nacional de Salud hasta que el instituto nos dio la tecnología, entonces las procesábamos acá. Pero yo tenía 2 carros, uno que iba al norte y se devolvía recogiendo pruebas y otro que recogía las de las cercanías. Pero había plata, ¿cómo responder? Hicimos todo lo que había que hacer. Entonces el paciente que estaba en Ulloa tenía la posibilidad de tomársele la muestra, traerla, nosotros diagnosticarlos y decirles qué hacer. Les aprendimos a manejar unos CPAP que nos habían regalado antes para poder tener forma de darle oxígeno concentrado en los hospitales chiquitos. Los médicos intensivistas, un médico maravilloso que estaba haciendo medicina intensiva en Argentina me los capacitó por video, cómo usar el CPAP. Entonces teníamos cómo responder y todo el mundo estaba pendiente de hacerlo. Hubo mucha solidaridad médica en ese instante. Capacitamos médicos, enfermeras, auxiliares, intensivistas, bueno. Pero pues por eso había tranquilidad, porque yo sabía que si tenía una necesidad, la gente respondía, las instituciones respondían. Fue un trabajo de articulación público-privado ejemplarizante. Podemos trabajar juntos. ¿Y usted ya tomó vacaciones? Pocas. Pero es que usted debía terminar rendida. No, eso fue terrible, pero no era el momento de irse. Me fui en enero de este año 8 días, cuando había una situación relativamente calmada. Cuando llega la vacuna, pues aparece pues una solución casi que milagrosa, pudiéramos decir. ¿Cómo fue esa llegada de la vacuna? ¿Cómo la distribuyeron? Febrero del 2020. 18 de febrero nos trajeron las primeras vacunas. Llegaron el 17, el ministro de Justicia llegó el 18 para empezar la vacunación en el Valle. Eso es otro paseo. Tuvimos que contratar seguridad, carros de transporte de vacuna nueva, personal que recibiera la vacuna. Azocaña me prestó 2 ultracongeladores para guardarla, el CIAT me prestó, todos los tengo. Ellos nos prestaron los ultracongeladores porque no teníamos de dónde sacarlos, entonces esa generosidad facilitaba las cosas. El CIAT llamó y dijo, ¿cuántos necesita? No lo prestó. Azocaña dijo, ¿cuántos necesita? No lo prestó. 2 años después los tengo, ya les voy a empezar a devolver sus ultracongeladores. Hubo que contratar gente para eso, tuvimos que aprender a manejar los ultracongeladores. Las vacunas llegaban al aeropuerto, llegaban unos al aeropuerto Alfonso Bonilla, los otros llegaban cuando la cosa se complicó a la base aérea. Y nosotros teníamos acompañamiento de vacuna porque teníamos terror de que nos robaran la vacuna. Todavía tengo seguridad para mover las vacunas. ¿Llegaron a robar? No, ni una. Pusimos 20 mal puestas porque por una presión que hubo que poner, pero no pasó más. Cuando vino la dificultad del paro, la Fuerza Aérea me las transportaba. Las llevaba a Buga, las llevaba a Tuluá, las llevaba a Cartago. Entonces, nunca estuve sola. Yo tenía pues mi grupo humano primero, la señora gobernadora, todos mis compañeros y la sociedad entera nos ayudó. La Cámara de Comercio, la asociación,
de los de bares y restaurantes. Fue una cuestión ejemplar. Para mí sí. Fue la clara demostración, me compensó la humanidad porque había la disposición de ayudar. ¿Qué necesitan?, preguntaba todo el mundo. Estamos con María Cristina Lesmes y ya volvemos con ustedes. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Bueno, yo me vacuné la primera, la segunda y la tercera vez. No me he vacunado la cuarta. ¿Qué está esperando? No sé. Es el momento. Hay 93 personas en UCI, hay 65 muertos en 3 semanas. Bueno, mañana voy. Claro, hay que ponérsela. Sí. Yo sí tengo las 4. Fíjese que ahora que nombro cosas, bueno, yo no sé cuánta gente dejo de nombrar. Las universidades, los hospitales, las clínicas, las asociaciones de psiquiatría, de psicología, el grupo que se conformó de expertos que se llama COPESA, donde estaba la doctora Dilian y Sócrates, con Sócrates Herrera. con colombianos que vivían en el extranjero que nos ayudaban a hacer las proyecciones. Ellos se reunían todas las semanas. Yo no viví nunca la soledad de la urgencia. ¿Usted escribiría un libro sobre eso? Claro, yo tengo, no me falta es tiempo, lo tengo medio escribir. Yo escribía todas las noches, desde el 1 de enero hasta como septiembre de ese año, todos los días lo que pasaba en el mundo, en Colombia y en el Valle. Y eso está escrito por mí todas las noches. Pero hágalo. Claro, hay que hacerlo porque son muchas cosas para aprender y sobre todo hay mucho de la humanidad que rescatar cuando vivimos en tanta violencia y en tanta maldad, porque la solidaridad fue impresionante. Sí, porque es un ejemplo de solidaridad, ¿verdad? De trabajo público-privado, de coordinación de todos los entes, sí, fue una cosa muy especial. ¿Nunca le dio COVID? No, hasta el momento no he tenido COVID. ¿Y a su gente? En mi casa hubo COVID en los muchachos, en los jóvenes, y en diciembre sí entró por todas las ventanas. A mi familia que vive en los Estados Unidos, a los que están en Cartagena, a los que están en Bogotá, a los que están en Cali. Este diciembre último fue terrible. Todos tuvieron COVID. ¿Cuántos hijos tiene? No tengo hijos. Razón por la cual pudo trabajar muchísimo más. Si yo hubiese tenido hijos, no hubiera podido hacer lo que he hecho en la vida. Muy tenaz. Noches en vela. Pero no ha sido mi primer trabajo de esta dimensión. Yo creo que era que yo venía preparada. Yo trabajé con la Organización Panamericana de la Salud en el grupo de emergencias y desastres en la guerra. A mí me tocó la Chiva de Toribío, los pueblos fantasmas del Pacífico, las bombas en toda parte. Entonces, digamos que había una preparación para afrontar el riesgo y el peligro. En esta última parte del programa, yo quiero que usted cuente los riesgos que hay por no vacunarse lo suficiente, mea culpa, ¿sí? Y por qué ha habido como este quinto pico y la gente dice, no, eso es una gripa, eso ahí no pasa nada, eso le meto aspirina y punto. El COVID es una gripa. Es una gripa que puede ocurrir completamente asintomática, con signos leves de gripa,
puede mandarlo a la cama con dolor desde el cuero cabelludo hasta el último dedo del pie, o puede afectar sus pulmones severamente, llevarlo a una unidad de cuidados intensivos y no salir, porque el pulmón se vuelve duro y no permite el movimiento. Y porque el virus además, cuando da esa grave severidad, afecta a todos los órganos. Hay falla renal, hay falla hepática y hay muerte. Entonces, nadie sabe cómo le va a ir en esa rifa del COVID. Si usted es adulto mayor, si es obeso, si es hipertenso, si tiene un cáncer, si tiene una enfermedad que le baja la inmunidad, tiene mayor riesgo. Y mayor riesgo, desde luego, en los dos extremos de la vida, o los niños o los adultos mayores, más cuando hay una enfermedad de base. Pero nadie está exento de que su cuerpo reaccione mal. La vacuna es una protección que desgraciadamente no dura mucho. La protección de la vacuna dura entre 4 y 6 meses, no más. Por eso se les dice vacúnese al 4º mes de la segunda dosis. Entonces es muy importante tener el organismo preparado para que el COVID, si lo alcanza, no se desarrolle de forma grave. Entonces hay que vacunarse, hay que estar inmune. A pesar de toda la protección que uno puede tener, yo no sé dónde está el COVID. Entonces el COVID puede estar aquí. Yo pongo mis manos aquí, me quito el tapabocas, me toco la nariz y ahí fue. Entonces, pues hay que primero, en los lugares cerrados, nunca quitarse el tapabocas. Yo siento que hubo mucha prisa por quitárselo. Si se va a caminar la calle, se lo puede quitar. Si va a ir a hacer ejercicio, se lo puede quitar. Pero si va a estar en un espacio cerrado, use su tapabocas. No había afán. No había afán de quitarse el tapabocas. ¿Por qué tenemos el 5º pico? Por eso. Porque se perdió, el COVID no desapareció, la gente no se vacunó y empezó a circular nuevamente. No estamos seguros de que sea una nueva variante, no sería extraño que así fuera, pero vemos cómo está subiendo en Cali, subió en una semana 1000 y pico de casos. Entonces está circulando, entonces hay que vacunarse. ¿Y cuál va a ser el final del COVID? Será así, el COVID no va a desaparecer del todo, va a seguir apareciendo de cuando en cuando, pero no será una cosa de 1000 casos a la semana. Como pasa con el H1N1, como pasa con los otros virus de tipo coronavirus que teníamos respiratorios. No se va del todo, pero la población se inmuniza de tal forma que deja de circular con tanta frecuencia. Perdóneme la ignorancia. Diferencia entre el coronavirus y el COVID. El virus es un coronavirus. El COVID es un coronavirus que tiene un nombre, un número, dice el 19, pero ha habido N.000 coronavirus y volverá a haber más. Es un virus respiratorio de muy fácil transmisión, pero supremamente agresivo con el sistema pulmonar. De las personas que se están muriendo actualmente, ¿qué porcentaje no se ha vacunado? El 57%. Algunos tienen una dosis, otros tienen 2 dosis, otros tienen 3 dosis, pero hace 8 meses, más tiempo del que se debiera. La vacuna, independientemente de todo lo que se pueda creer, se aplica por 2 razones. La primera es por mí. Yo me vacuno por no tener el virus grave, por no enfermarme. Y me vacuno por los demás, porque con mi inmunidad logro que haya inmunidad de rebaño. La suya, más la mía, más la de todos los que están aquí, no permitiría que el COVID circulara entre nosotros, y así es como se aleja. Entonces hay una doble responsabilidad, la individual y la colectiva. Que yo no creo, que a mí no me parece. Bueno, no lo haga por usted, hágalo por los demás. Doctora María Cristina, muy grato tenerla aquí en Mario Fernando Piano. Creo que usted ha dado una explicación que para mucha gente va a ser muy interesante, muy importante, y sobre todo la parte final. Bueno, a vacunarse, ojalá me acompañe. Y yo me clavo la 4ª vacuna. Muy bien, ojalá todos lo hagan. Sería realmente importante poder salir de esto y podernos dedicar a recuperar 2 años de nuestra historia. Muchísimas gracias. A usted. Y a ustedes gracias por estar con nosotros aquí en Mario Fernando Piano.